Hola, saludos. Antes de comenzar un nuevo capítulo, queremos dejar en claro que no estamos en contra de la simbología espiritual y de búsqueda interior que puedan tener los mitos de la antigüedad, en especial los mitos griegos, como los que cuentan las hazañas de Hércules. Más bien, creemos que desde el punto de vista de las teorías de la historia oculta, algún tipo de eventos se esconden tras este tipo de mitos que causaron gran influencia en el mundo antiguo al relatar hazañas ligadas al poder de los grandes imperios y a su influencia en épocas pasadas. Creemos que la riqueza de los mitos del mundo antiguo está contenida en los diversos niveles de conocimientos que se pueden abordar y extraer de sus relatos. En este caso, queremos centrarnos en su nivel político y conspirativo, del cual daremos los siguientes antecedentes para sostener que los mitos de Hércules y otros parecidos ocultan operaciones encubiertas de saqueos, robos y apropiación de conocimientos y saberes de civilizaciones perdidas, por parte de las civilizaciones que reinaron en el Mediterráneo, como Grecia, entre otros, que con el tiempo, dichas misiones encubiertas se transformaron en muchos de los mitos que han llegado hasta hoy. Una forma de actuar en la historia que, como vemos, se ha seguido manteniendo a través de los tiempos, en varias ocasiones inclusive recientes. Sean todos cordialmente bienvenidos y aquí comenzamos. El mito de Hércules nos continúa contando que el héroe para su siguiente misión debió atravesar grandes extensiones desérticas pasando por Egipto, Libia, hasta llegar cerca de lo que hoy es Marruecos, al parecer desviando su presencia de los caminos más transitados del Mediterráneo en esa época, buscando llegar más allá del estrecho de Gibraltar, hasta que tras mucho viajar, llegó a un punto en que el calor del sol del desierto le agobiaba y no le dejaba continuar. Es entonces donde envía una flecha de fuego al dios Sol Helios, y este dios responde a su llamado y le ayuda a cruzar a bordo de su vaso dorado el estrecho, que hoy se conoce como, ya dijimos, Estrecho de Gibraltar. Notemos cómo esta alegoría podría mostrarnos de manera oculta a aquel grupo liderado por Hércules transportado en secreto tras mandar una señal en dirección al cielo. Bien sabemos que hoy una señal al cielo para pedir ayuda sería lo más parecido a las bengalas utilizadas por los militares y los que se encuentran extraviados en zonas desoladas. ¿Qué significaría entonces el llamado vaso del dios Helios o vaso solar que acude a rescatar a Hércules? Podríamos incluso especular que se trataría de algún artefacto que permitió al héroe y su grupo desplazarse varios kilómetros desde esa región. ¿Quién sabe? Dejamos esta hipótesis en el aire, en parte extrañados por cómo se van describiendo los sucesos que acontecen a dicho héroe. Hércules es entonces llevado hacia lo que hoy es la región sur de España, a un conjunto de islas llamadas Gadeiras, de las cuales destaca Eritea, palabra que en griego deviene de la palabra rojo. Significaría entonces esta palabra aludiendo a las Islas Rojas, o Puerto Rojo, o Puerto de la Gente Roja, ya que ahí existió un milenario puerto comercial. Su misión era dirigirse entonces específicamente al archipiélago de las Gadeiras, actual región de Cádiz. Cádiz también era conocida como Gadir o Gadiro, lugar que los griegos aludían como un puerto construido por el rey Atlante Gadir
hermano de Atlas, rey de la Atlántida e hijo del dios Poseidón. Gadir también significaría fortaleza. Muchos son los cronistas griegos que hablan de esta región del pueblo rojo, entre ellos Plinio el Viejo, Heródoto, el padre de la historia, y Erastótenes. Este pueblo rojo bien pudo aludir al pueblo fenicio, ya que los griegos les llamaban Fenais, que significan la gente púrpura, por sus apreciadas telas púrpuras que aquellos fenicios confeccionaban extrayendo dicha tintura de un molusco marino que hoy recibe el nombre de Murex brandarix. Este color fue famoso en toda la antigüedad, conocido como la púrpura de Tiro, en honor a la próspera ciudad que se ubicaba frente al Líbano. Tiro, ciudad marítima que saqueó el conquistador Alejandro Magno de manera muy particular, según vimos en videos anteriores. Las riquezas de los fenicios siempre fueron en lo sumo codiciadas, pero sobre todo sus habilidades comerciales fueron las más envidiadas, ya que su capacidad de dominar el mar Mediterráneo con su avanzada navegación y su abundante influjo comercial fueron sin igual por siglos. Incluso cientos de años antes de la aparición del Imperio griego, los fenicios ya dominaban el comercio marítimo en el Mediterráneo y construían grandes y prósperas ciudades. Sin el legado fenicio de una escritura y un lenguaje práctico y una moneda comercial que facilitasen las transacciones comerciales, las culturas del Mediterráneo jamás hubieran prosperado en siglos venideros, ni hubieran mucho menos desarrollado un alfabeto en lo sumo práctico derivado de la lengua comercial fenicia, del cual derivaron todos los alfabetos de Occidente que se conocen hasta hoy. Según continúa relatando el mito en aquel grupo de islas llamadas Gadeiras, en especial en Eritea o Isla Roja, vivía un gigante de 3 cabezas o 3 torsos llamado Gerión. La misión de Hércules era entonces robar el ganado bovino de aquel gigante que tenía las características de ser un ganado de color rojo. Notemos cómo este color aparece una y otra vez en esta historia, aludiendo obviamente a, como ya dijimos, al patrimonio de los fenicios, la gente roja, aquel pueblo que gobernó los mares cuyos orígenes, según estos mitos, se remontarían a los pueblos de la Atlántida. Uno de los yacimientos fenicios más importantes que han sido hallados en la península ibérica se encuentra justamente cerca de esta isla donde vivió Gerión. Y es más, toda la región fue hace miles de años parte del llamado Imperio de Tartesos, que según estudios posteriores pudo existir hace más de 1000 años antes de Cristo. Aún así, no se ha podido encontrar hasta la fecha algún recinto imperial importante como los de otras localidades, pero sí multitud de objetos, ciudadelas, fortalezas y piezas de oro y otros materiales preciosos. Según los cronistas de la época Tartesos, en especial los cronistas de origen griego, para ellos era la primera gran civilización de Occidente y era una ciudad próspera en la cría de ganados y agricultura, el comercio marítimo y terrestre y el trabajo de metales preciosos como el oro y la plata. Aún no se sabe a ciencia cierta el origen de este elaborado pueblo de comerciantes, si acaso Tartesos emergió por colonización fenicia o desde el interior de España, o fue un encuentro entre ambos pueblos, o quizás, si lo vemos desde el punto de vista de la historia oculta, pudo ser un reducto atlante que poseía grandes conocimientos sobre agricultura y navegación. Un reducto obviamente muy codiciado por las potencias emergentes de aquella época. El gigante Gerión se enfrenta a Hércules al descubrir que el héroe intenta robar su ganado rojo. Se libran varias escaramuzas y batallas en la isla de Eritia entre las fuerzas de Gerión y Hércules, hasta que al final, Hércules, tras asesinar al terrible perro guardián Ortro, que era un regalo de los atlantes para Gerión, el héroe logra dispararle a Gerión una flecha envenenada con la sangre tóxica que obtuvo de la hidra de Lerna, acabando por fin con el temible gigante, para luego robar su ganado.
Este robo del ganado rojo suponemos que puede ser simbólico, aunque también pudo tener un grado de realidad, ya que antiguamente esta región de Cádiz presentaba una gran superficie de tierra fértil que con el paso del tiempo y los cambios climáticos quedó bajo el mar. Es muy probable que aquí hayan existido recursos naturales y agrícolas sumamente codiciables, pero aparte de eso, señalaremos 3 poderosas zonas rituales que existían en esta región y pudieron motivar dicho ataque de las fuerzas de Hércules. Los 3 templos. Los fenicios también levantaron 3 templos en honor a sus dioses, repartidos por las islas Gadeiras, mirando hacia el Atlántico. Uno en honor a Astarte, otro en honor a Moloch y otro en honor a Merkat, también conocido como Baal. El templo que estaba donde antes estuvo la localidad de Eritrea era el de la diosa Astarte, que los fenicios adoptaron de culturas mucho más antiguas, ya que Astarte también es Ishtar de los asirio-babilónicos y Astarot de los cananeos que menciona la Biblia. Astarte es considerada diosa de la fecundidad, de la naturaleza y de las cosechas, pero también diosa de la victoria y de la guerra, a la cual se le ofrecían sacrificios humanos en tiempos antiguos por las culturas ya mencionadas. El templo de Astarte no resistió el paso del tiempo, pero notamos como al parecer sobre dicho templo se construyó en el siglo XVI por orden del rey Felipe II de España el llamado Castillo de Santa Catalina de Alejandría, una santa que es patrona de la sabiduría y que sufrió grandes martirios en el siglo III de nuestra era, de los cuales sobrevivía milagrosamente. Este castillo luego se convirtió en una fortaleza y prisión para insurrectos de todo tipo hasta bien entrado el siglo XX. Notemos cómo el diseño de la fortaleza posee una estrella de 5 puntas en dirección invertida hacia donde quizás estuvo el antiguo templo de la diosa Astarte. La estrella de 5 puntas o pentáculo es un símbolo pagano que aparece en muchas culturas precristianas y místicas de Grecia y centro de Europa, y toma relación con la estrella de Venus y sus ciclos estelares de 5 años. Con el tiempo pasó a ser un símbolo de invocación de energías de protección, y en la Edad Media la Iglesia Católica lo señaló como un símbolo de invocación a Satanás. En el siglo XIX el mago Elifaz Levi, en sus tratados y enseñanzas, habla que el pentagrama o pentáculo, junto con ser un símbolo milenario de magia de las fuerzas de la naturaleza, en su sentido invertido, es capaz de atraer fuerzas demoníacas y del todo negativas. Y nos orienta a pensar en cómo esta zona de poder fue y es utilizada, quizás aún por la élite, ya que a través del tiempo, el castillo de Santa Catalina, como prisión de rebeldes, fue un centro de dolor y angustia, como lo fueron los sacrificios a Astarte. Hacia el centro de este conjunto de islas de Cádiz se encontraban los restos del templo a Moloch, dios que también fue introducido por los fenicios de parte de los cartagineses y cananeos. A este dios, según numerosos cronistas griegos, romanos y escritos bíblicos, se contaba que se le sacrificaban niños e incluso recién nacidos, buscando protección y bendición de las cosechas. Este horrible ritual fue también mencionado por los que conquistaron Cartago, donde Moloch era patrón de aquel poderoso imperio fenicio. Moloch era la deidad más temible de todos los pueblos antiguos por las razones ya aludidas. Luego de ser arrasado por las conquistas romanas, el culto de Moloch pareció haberse perdido. Ya en el siglo XVIII de nuestra era se construyó un castillo en honor a San Sebastián sobre las ruinas de dicho templo. San Sebastián fue otro mártir cristiano quien fue asaeteado antes de morir. Muchos investigadores de la teoría de la conspiración señalan que el culto a Moloch aún no ha desaparecido y que continúa celebrándose en secreto por la alta élite globalista en lugares secretos y exclusivos. Uno de ellos fue descubierto hace pocas décadas, llamado el Bohemian Group, en donde las castas más poderosas de la élite global celebran encuentros en torno a una inmensa lechuza de piedra que muchos aluden sería una representación más del mítico Moloch, y que también en algunas ocasiones
en este lugar serían capaces de realizar sacrificios humanos para atraer la bendición de los espíritus demoníacos servidores del antiguo dios de los fenicios. En el extremo del conjunto de islas de Cádiz se encontraba el templo de Merkert, dios sincrético traído de la ciudad de Tiro, adorado por cananeos y otros pueblos más antiguos bajo el nombre de Baal, que también es un dios de la fertilidad y de las cosechas, que luego, en esta región, pasó a ser parte del dios de los navegantes. Luego, los romanos, tras la caída de los fenicios, erigieron en su lugar el Heraclión, o templo en honor a Hércules, donde decían se encontraba la tumba de dicho héroe. Y había 2 pozos de agua dulce que emergían de manera misteriosa en algunas ocasiones. Así también se encontraba un misterioso fuego sagrado que jamás se apagaba, y tesoros como el llamado árbol de Pigmalión, que daba como fruto enormes esmeraldas. Este templo fue visitado por los grandes emperadores como Julio César, quienes decían tener visiones y sueños premonitorios al entrar en contacto con aquel lugar. En el siglo XVI se erigió una fortaleza para resguardar las costas de los piratas y otras tropas enemigas en tiempos de guerra, recibiendo el nombre de Castillo de Santi Petri o Castillo de Rocas Santas. Nuevamente, notamos cómo las zonas de poder de estas regiones van manteniendo con el pasar de los siglos sus propiedades milagrosas y ocultas. Es muy probable que dichos templos hayan poseído riquezas inimaginables y grandes secretos que quizás se remontasen a la mítica Atlántida. Los dioses mencionados eran parte del panteón de pueblos sumamente antiguos y estaban aliados con razas de gigantes que custodiaban sus reinos. Esto según cuentan muchísimos relatos antiguos, incluso señalados en la Biblia, donde menciona a gigantes conocidos como los hijos de Anak, como la tribu de Gad, de los cuales destaca el mítico Goliat, o Og, rey gigante de los pueblos cananeos que se enfrentaron con los israelitas hace miles de años. Todos estos gigantes y sus pueblos eran devotos fieles de los dioses ya señalados. ¿Qué había en estos templos? ¿Qué secretos había en estas regiones? Quizá nunca lo sabremos. Lo que sí sabemos es cómo la sucesión de imperios en esta región ha aprovechado estas zonas de poder para edificar y asentar sus religiones y así también sus dominios. El mito nos cuenta también que Hércules, tras derrotar a Gerión, corta una de sus cabezas y la entierra bajo un gran montículo en una región hacia el norte de España, lugar donde hoy se encuentra La Coruña, en Galicia. Este lugar es conocido como la Torre de Hércules, ya que se encuentra ahí hasta el día de hoy una enorme torre antigua de casi 60 metros de altura, construida por los romanos en honor a la hazaña de Hércules, a quienes ellos llamaban Heracles. Se dice que los romanos usaron la Torre de Hércules como un faro desde el año 100 de nuestra época, un faro que ha estado activo con su luz hasta el día de hoy. Es posible que también este faro fuese mucho más antiguo y que esta región haya sido una zona estratégica de los fenicios o quizá de los mismos atlantes, que fue tomada por los griegos y luego los romanos para dominar todo aquel lugar. Se dice que el faro estaba ahí incluso antes de los griegos, que embarcaciones vendrían desde el océano Atlántico hacia España alrededor del año 2000 a.C. ¿Qué existía más allá del océano que hizo necesario un faro tan milenario que mirara hacia el inmenso océano Atlántico en esas épocas? Esta teoría es parte también de las teorías alternativas que cuentan que los fenicios viajaron a América mucho antes de Colón, quizás miles de años antes. Teorías que se hicieron famosas hace unas décadas atrás, pero que fueron desacreditadas por la ciencia oficial. Es posible que aquellos viajes fueran parte de un ir y venir de aquel imperio perdido conocido como la Atlántida, del cual los fenicios llevaron su legado marítimo tras desaparecer dicho imperio en el océano Atlántico.
Volviendo a la torre de Hércules, nadie nunca ha podido con certeza hallar bajo esta torre algún resto que aluda al gigante Gerión o algún resto humano, ya que los subterráneos bajo este faro son inaccesibles al público. Se mantienen cerrados hace siglos. El origen de esta construcción ha ido cambiando y mutando con el tiempo, con el cambio de imperios y reinos que la han custodiado. En vista a estos elementos presentados podemos levantar la siguiente conclusión desde nuestro punto de vista, y es que tal como dice el mito, los habitantes piden a Hércules que libere el ganado rojo apresado por el gigante de 3 cabezas llamado Gerión, lo que a estas alturas comprendemos como una posible alegoría a la explotación que los sacerdotes de Baal, Moloch y Astarot hacían sobre los recursos y sobre el pueblo fenicio de esa época. Estos 3 templos principales en Cádiz o Gadir podían aludir a las 3 cabezas o centros de comando de este terrible gigante imperial, que usaba a sus habitantes como ganado, inclusive como sacrificio a sus dioses, como material a su disposición para sus ritos y para mantener su imperio y su sistema social. No sabemos si este era el objetivo principal de Hércules, pero sí fue un efecto indirecto de parte de su incursión para ir en pos de los tesoros y secretos de aquella milenaria colonia marítima. Su objetivo principal, según creemos, era el de quitar la supremacía económica y religiosa de los cultos sangrientos a aquella trinidad de dioses sanguinarios provenientes quizá de la mítica Atlántida. Dioses que, según la Biblia, también eran patrones y señores de los temibles gigantes hijos de Anak. No queremos juzgar estos actos como buenos o malos, sino como dentro de un discurso en alusión a la lucha por el poder, los recursos y por evitar el caos social y político entre los reinos, idea que sostenían algunos de los llamados héroes de la época. Notamos como hoy en día algunos aspectos de aquellos cultos sangrientos del pueblo rojo parecen repetirse, y hace mucho sentido cómo algunas ideologías han vindicado la muerte y el asesinato como signos de salud y de derechos sociales, cuando a la larga estos actos tienden a causar más caos y decadencia que evolución social. Son muchos los motivos que llevan a algunos imperios y reinos a sumirse en el caos, y es precisamente cuando algunos de estos motivos se expresan cuando se comienza a llamar a la esclavitud derechos, y sobre todo cuando comienzan a llamarle al acto de causar la muerte un acto de dar salud y prosperidad. No sabemos si aquel Hércules como símbolo volverá a aparecer en condiciones así, sea ya mandado por la élite de turno o sea por un movimiento que genera anticuerpos dentro de la masa disconforme. No lo sabemos, solo ante estos eventos convulsionados de nuestra época, solo nos queda estar atentos, muy atentos.